Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Payasos a la izquierda, bufones hacia la derecha, y aquí estoy, atrapado en el medio contigo. ¿Por qué escogí la emblemática canción de Stuck in the Middle with You de Steelers Will para empezar este ecuatorial episodio de Imago, el podcast de imagen pública? Y digo ecuatorial porque estamos a la mitad de este 2025. Junio se nos termina el cliché de qué rápido se está pasando el año. Estamos en la parte media de este 2025 con payasos en la ultraizquierda, bufones en la ultraderecha, y pareciera que el resto del mundo, o los que tenemos cierto grado de sensatez, estamos atrapados en este medio que sabemos que en un mundo tan polarizado, donde estos polos son los que atraen, pues pareciera que no puedes tener una decisión central. Una elección judicial con acordeones vivimos este mes. Sabemos que estamos con las redadas de ICE, del ICE, de todas estas cuestiones de migraciones y redadas migratorias de los connacionales y de tantas cosas que están pasando en Estados Unidos, pero que estamos también, mientras grabo esto, estamos en estas 2 semanas del Taco Trump, always chicken out. Trump siempre se echa para atrás, pero estas 2 semanas que Trump dijo que no sabe si a la mera hora sí van a entrarle a los cocolazos con Israel contra Irán, pero vemos que las bombas pasan de un lado a otro, los misiles de largo y de corto alcance que están generando muerte, generando destrucción, y que el mundo está en un encono, el mundo está en un rencor. Y todo eso pasó nada más este mes. Estas tendrían que ser noticias de un análisis del año, el cambio a lo que se pensaba que era una separación de poderes, y cambia por completo la justicia de México. Tantos conflictos migratorios, aduanales que se están dando por la presidencia de Estados Unidos, algunos en la izquierda, otros en la derecha, pero se dan cuenta es populismo. Me tendría que morder la lengua porque ahorita se me vino por la cabeza toda la parte de la República, a la parte imperial del Imperio Romano, y que sabemos que finalmente, si Julio César se convierte en dictador y después empieza toda la parte del imperio, era la parte populista, pero Milei es populista, Nayib Bukele es populismo, como también es populismo Andrés Manuel y la continuación de la 4T, como es populismo Donald Trump. Lo único es que unos se van, caso Milei o caso Trump, o caso Bukele, unos se van por la derecha, y otros, como en su momento lo hizo Chávez, Evo Morales, o cuántos otros personajes, se van por la ultra izquierda. Y aquí estoy, atrapado en el medio, seguramente contigo, que me estás escuchando, y si estás en alguno de los polos, si eres parte del circo de los clowns a mi derecha y los jokers a mi izquierda, pues también, por supuesto, habría algo dentro de tu fetichismo simbólico. Y no es bueno, ni es malo, es nada más humano. Pero vamos a ponernos nerds con esta palabra porque acabo de ponerme fetichista. Get those nerds! Nerd! Nerd! Fetichismo simbólico. Hace mucho que no se me pasaba tanto por la cabeza este concepto académico dentro del gran paraguas que es el estudio de la semiótica, que es la ciencia que se encarga de los signos y los símbolos, pero sobre todo la semiótica lo que estudia es la acción de los signos y los símbolos, que también se le conoce como la semiosis. Un signo, aquí hemos hablado muchísimo de semiótica, es más, en el capítulo pasado que hablamos de objetividad, subjetividad, intersubjetividad, hablábamos de estas representaciones de lo que las cosas son y lo que las cosas parecen ser. Cuando hemos hablado de cognitivismo, toda esta parte de cómo yo relaciono las cosas en mi memoria, estábamos hablando también de semiótica, y te lo puedo asegurar
que en el primer capítulo o en el segundo capítulo de la historia de este podcast, la primera vez que nos pusimos nerds seguramente fue explicando este gran concepto de importancia en la imagen pública y que parte de la antropología, de la sociología, de la comunicación y de muchas otras ciencias. La semiótica es una ciencia paraguas que se encarga de lo que las cosas representan para una persona o para una comunidad. Eso es un signo. Es cualquier cosa que, ya sea por naturaleza o por convención, representa otra. Por naturaleza, pues vaya, cuando una persona se pone roja, cuando a una persona le sale agüita por los ojos, representa que tiene vergüenza o que está triste. Eso es por naturaleza. No nos pusimos de acuerdo como sociedad, como no nos pusimos de acuerdo que si un plátano está de color más verde o un plátano está de color negro, pues nos está comunicando cosas. Eso es un signo, el signo señala. O, por convencionalismo, nos pusimos de acuerdo que mover la cabeza para arriba y para abajo significa así. No lo puso la naturaleza, lo puso la convención social. Ya una vez que entendimos que eso es un signo, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es un signo, pero que lo que representa va mucho más allá que el valor relacional de su materia física o denotativa. Sé que me puse aquí muy académico, muy nerd, pero te lo digo de una forma más aterrizada. El concepto te lleva a algo más profundo y complejo y deja de señalar, eso es signo, por eso es una denotación y representa a nivel connotativo. Un signo señala baño de hombres, baño de mujeres, un semáforo, alto, siga. Pero una paloma de la paz al vuelo, con una hoja de laurel en la boca, no te está diciendo palomas o aquí hay palomas. Te está diciendo paz. En alguna religión puede representar al Espíritu Santo. Por lo tanto, habla más de un concepto. Habla más de un contexto también. O sea, tienes que ser dentro del cristianismo para poderle dar la interpretación del Espíritu Santo y todo lo que está relacionado con esta fuerza divina en sus propias creencias. Ok, ya lo entendimos y ya lo tenemos claro. Ya una vez que estamos entendiendo qué hay detrás de un símbolo, ¿qué pasa cuando el símbolo deja de representar por sí solo ese concepto y se le empieza a idolatrar con una razón totalmente ciega y apagada y se convierte entonces en más importante el símbolo que lo que eso representaba? Y quiere decir que volvemos a la parte de la materialización física y la cosa física se convierte en algo más importante que lo que representaba. Y te puedo poner muchísimos ejemplos. Si ya hablé de religiones, y si hablamos de religiones, y yo me voy, por ejemplo, a hablar acerca de la piedra sagrada en Jerusalén, o sea, donde está la cúpula de la roca, objetivamente es una piedra. Y si no saben de lo que estoy hablando, es una roca donde el mito es muy importante pues para las tres principales religiones monoteístas, ¿no? En el judaísmo dicen que en esa piedra es donde Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac y que después ahí se erigió el templo de Salomón. Todo en una piedra. Sí, pero los musulmanes dicen que qué casualidad, exactamente de esa piedra es donde Mahoma ascendió al cielo. Y por supuesto, por la importancia del judaísmo, los cristianos, las religiones judeocristianas y la parte del cristianismo también dicen que una piedra es el pilar. Entonces, en un origen, esa piedra simbolizaba fe, simbolizaba toda esta cosmovisión, simbolizaba su dogma. La piedra como tal no tenía el valor. El valor era lo que representaba la piedra. Y sobre todo los valores positivos que a estas tres religiones las une que Dios es amor, ama a tu prójimo como te hagas a ti mismo y ninguna habla de hacerle daño a otra persona. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen las religiones, cuando vienen las separaciones, cuando viene el yo tengo la razón y tú no la tienes, cuando viene nuestra naturaleza humana de influir en los demás, de no perder lo que tenemos, cuando vienen los problemas territoriales,
la piedra se convierte en un fetiche, algo que se idolatra y que deja de ser una piedra o lo que representaba en bondad y temas positivos y se convierte en poder. En quien tenga la piedra es quien va a tener la razón de qué es Dios y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso cada vez que hay una reforma, al día de hoy por ahí es una mezquita, pero cada vez que hay reformas a este lugar, al día de hoy esa piedra es una bomba de tiempo. Y ese podría ser un ejemplo del fetichismo, pero te voy a poner otro que te lo va a dejar más claro, que es el fetichismo simbólico, la ropa de marca. ¿Ok? El objeto por el objeto, en el cual empezamos nosotros a ver que se está utilizando el símbolo solo para parecer, para encarnar algo que es totalmente incoherente, porque una bolsa no puede costar eso, ni unos tenis pueden costar eso. Un reloj tal vez, una pieza de joyería tal vez sí, pero la ropa de marca y de lujo al día de hoy, lo que la gente compra es el fetiche. Y entonces no importa que sea una bolsa de basura hecha por Balenciaga, la gente lo que termina comprando es el fetiche. Por lo tanto, la relación con el significado o el simbolismo del fetichismo simbólico contra el valor estructural del símbolo, el valor estructural es lo que era. Cuando algo se mantiene coherente a lo que representa, cuando se pierde y se desvirtúa, pues en ese momento vamos a verlo como un adorno, como una moda, como una exhibición ególatra, como algo que es el poder. Entonces, la bata médica deja de representar, yo qué sé, la ciencia, el conocimiento, la limpieza, todo lo que hay. Algún día les hablaré, si quieren, de la bata médica, y se convierte simplemente en algo que se pone un actor en un anuncio de un producto milagro barato para apropiarse de eso, basarle el sentido original, banalizarlo. Y se me vino este ejemplo por lo que está al día de hoy como propuesta de ley, que además ni siquiera tienen que hacer propuestas de ley, eso le representa a alguien más, a partir de la elección del Poder Judicial con las togas. Creo que te tengo que contar un cuento, por lo tanto, vámonos a nuestra siguiente sección. ¿Me cuentas un cuento? La historia de la toga, como una prenda ceremonial protocolaria, pues tiene su origen en la Roma republicana. Antes de la parte de la Roma imperial, antes de la dictadura de Julio César, las togas las podían portar los hombres libres romanos. No la portaban los esclavos, no la portaban las mujeres, con excepción de las vestales. Los extranjeros no tenían tampoco el derecho, pero era la forma de que a todos los hombres libres se les igualaba como un símbolo de ciudadanía y de virtud cívica. La toga representaba el civismo y por lo tanto despersonalizaba. Es bien interesante. No eras una persona con sus pasiones, con sus días felices y tristes, con tus propias creencias, sino empezabas a representar al ciudadano, al Estado. Y entonces, esto lo que hace es que, claro, podían existir diferentes cosas, ¿no? Cuando eras mayor de edad te daban la toga virilis. Y entonces eso decía, ya eres un mayor de edad, un ciudadano con ciertos derechos y ciertas responsabilidades. Luego estaba la pretexta, ¿no? Y por eso de ahí viene la palabra pretexto, en la cual se le ponía un pequeño borde púrpura. Y entonces tú podías hacer cosas diferentes porque eras un magistrado, eras un senador, pero no importaba cómo te llamabas. Era lo que representabas y a qué parte del pueblo representabas. Y para llegar a algo tenías que ser candidato. Y por eso te ponías la toga cándida, que le ponían ahí con una tiza especial para separar de, ok, este es un ciudadano, pero ahora le pintamos su toga para que sepas que es candidato. De ahí viene la palabra candidato, de la toga cándida. Y por supuesto, después estuvo la parte de la toga picta, que fue la que acabaron utilizando los emperadores, pero antes estaba reservada para los generales victoriosos o alguien que le había dado alguna victoria
a la República. Entonces, vean qué interesante, porque era la despersonalización del poder. Tú no estabas por arriba de nada ni de nadie, sino eras parte de un común acuerdo o una comunidad, y entonces es por esta razón que después, ya nos vamos a la parte de las ropas académicas de la Edad Media, en la ropa académica de la Edad Media, que después se va a la toga, color negro, y aquí si les hablara del birrete que representaba la razón, el conocimiento, era para una élite académica, siempre buscar la objetividad más que la subjetividad, sino que la ciencia, el conocimiento, estamos hablando ya la salida, ¿no? Del academicismo de la Edad Media, y que después se retoma en el Renacimiento estos vestuarios y que hasta el día de hoy los seguimos teniendo en la academia. Cuando hay una graduación, pues tú ves que los alumnos portan toga y birrete por la representación de lo que tiene que haber detrás. Y ya nada más concluyo la historia para que sepas por qué da el salto a las cortes. Porque las personas que se dedican a ser jueces, magistrados, lo que empiezan a utilizarla en una relación con el derecho romano, quienes utilizaban vestimentas especiales en las cortes judiciales, pues entonces lo que había es que estos abogados y jueces tomaron de la parte de la academia, tomaron de la parte de la historia, de las togas cívicas, para que hacer una vestimenta solemne, pero la palabra que voy a decir a continuación es bien importante, una vestimenta impersonal. Despersonalización del poder. Yo no tengo el poder. El poder lo tiene el pueblo, yo simplemente soy una persona con conocimiento para poder juzgar. Por lo tanto, el hábito sí hace al monje. Cuando se ponen la toga, dejan de llamarse como se llaman, dejan de tener sus gustos, sus pasiones, sus convicciones políticas, religiosas o lo que quieran, y se convierten en lo que representan, que es la ley. Y por eso se empiezan a poner en estrados altos, porque nadie tiene que estar por arriba de la ley. Y cuando esa persona se pone la toga, no siente que es la persona quien está arriba de los demás, sino tiene el gran compromiso de representar a la ley y no a la persona. Ahora unamos, nerds y abuelito, unamos la historia que te acabo de contar con el fetiche simbólico y qué pasó con la toga una vez que empieza a ser la prenda del emperador y del Imperio Romano. Quien portaba ciertas togas empieza a verse que el hombre es el poderoso. Y entonces la gente empieza a aspirar a tener la toga, no para ser parte del populum, sino para ser, fuera de él, alguien que representa al poder. Y entonces la toga, ya con el Imperio Romano, se convierte en una prenda fetiche. Y la palabra fetiche al día de hoy lo utilizamos mucho más para los temas sexuales. Pero no, el fetiche es cuando empiezas a idolatrar algo, desvirtuando su valor original, emocional o simbólico. ¿Y qué pasa al día de hoy en las graduaciones? El alumno, sobre todo a nivel licenciatura, que porta toga y birrete, tiene el fetiche de aventarlo al cielo. Porque se imaginan que eso es, ya, el desmadre, se acabó la escuela, por fin soy libre, en vez de lo que era el compromiso de ahora el conocimiento se pasa del izquierdo al derecho, de la parte donde estaba esto a la parte más racional, y ahora tú tienes el poder con estas, y tiene toda una razón de por qué es cuadrado y todo lo que representaba. Dime un alumno de licenciatura al día de hoy que se esté graduando y que te pueda decir qué es lo que representa en el valor estructural del símbolo la toga y el birrete. Te va a decir, no sé, vestirme así representa que ya acabé, y qué cool, y qué instagrameable, y qué tiktokeable, aventarlo al cielo. Y vamos a hacer un TikTok donde a la de 3 todos lo aventamos. 1, 2, 3. ¡Uh! Eso es el fetiche. Y no estoy diciendo que esté mal. Es bueno perseguir los fetiches. Corte sin toga. Y esto iba a ser parte del análisis del mes, pero creo que es prudente que lo empecemos a analizar aquí. Primero, tenemos a un nuevo presidente de la Corte
que llegó bajo el discurso de ser indígena. Y entonces ahora viene este señalamiento, el signo, te señalo, una denotación, el presidente de la corte indígena. Y hay quien lo puede ver de una manera desagradablemente peyorativa, que no tendría por qué ser así, pero lo he escuchado. Ahora tenemos a un indígena como presidente de la corte, so what? Y hay personas que lo ven como un timbre de orgullo. Tenemos a un presidente de la corte que es indígena, que se va a preocupar por los pueblos indígenas. Oye, se tendría que preocupar por todos, porque nadie por arriba de la ley y todos tienen los mismos derechos. Pero ¿qué pasó entonces con la palabra? Y desde ahí voy a hacer el análisis. Que el presidente sea indígena es una representación simbólica que le están dando muchos un grado de fetiche. Y para algunos sus fetiches sacan la peor cara racial que pueden llegar a tener, y para otros el fetiche sacan un timbre de orgullo. Es un valor totalmente distorsionado de lo que es la representación de ser indígena. Qué bueno para él, porque ahí se basó su discurso para llegar a ser presidente de la corte. Y bueno, sabemos que finalmente pues era ahí el favorito también en los acordeones, pero no es mi labor hacer este tipo de análisis de cómo es que llegaron a ser votados. Pero ahora lo que dice es que lo primero que van a hacer es quitar este decreto en el cual, déjenme busco nada más a la fecha exacta. En México, el uso de la toga para ministros de la Suprema Corte fue instituido por decreto presidencial en 1941. Y entonces estábamos acostumbrados desde este año a que los ministros, las ministras de la Suprema Corte vistieran con toga. ¿Por qué se impuso la toga en su momento? Por la historia que ya conoces, por el valor estructural de que deja de llamarse como se llame y empieza a llamarse ley. Haciendo entonces que el hábito, aunque te digan que no hace al monje, sí lo programa mentalmente. Mientras yo me pongo la toga, tengo que ser justo e imparcial, como es la justicia. Por eso, en su símbolo representativo de la ley, te ponen a la diosa justicia con los ojos vendados, porque tiene que ser ciega, con una balanza equitativa. Pero viene entonces ahora esta propuesta de que puedan vestir como quieran. Y ya dijeron por ahí, no como quieran, tienen que vestir formales. Sí, pero si yo soy indígena, entonces ropa tradicional indigenista. Y es altamente probable que vayamos a ver una corte sin toga. Y en el momento que la corte le quitas la toga, se convierten en personas. Y en el momento que se convierten en personas, se toman la ley de manera personal. Ahora, sé que esto no es ningún secreto que yo vaya a revelar, que sabemos que es una corte a modo. Sabemos que finalmente están las personas que velan por ciertos intereses, que incluso en campaña decían, yo voy a ser el ministro del pueblo de la 4T, yo voy a ser el ministro de Andrés Manuel. O sea, algo que hubiera sido ilógico en cualquier otro contexto de un marco legal y judicial, pues se convirtió en una bandera y en un estandarte en las campañas, y sabemos que finalmente sí, son jueces y magistrados a modo. Entonces, pues qué bueno que se van a quitar la toga, porque ya mejor lo hacemos tan explícito y tan evidente para que digan, sí, soy una persona y como persona tengo mis antecedentes políticos y de convicciones, y entonces si yo soy una persona de izquierda, pues voy a ser un ministro de la izquierda, yo voy a ser un ministro de la derecha, en vez de voy a ser un ministro de la ley y del verdadero pueblo, de lo popular. Y ahora, no lo estoy criticando, lo entiendo. Lo entiendo porque en México la toga se convirtió en un fetiche. Y cuando la gente se la ponía, se empezó a sentir superior. Y eso pasa prácticamente en todo el mundo, porque es inevitable que algunos símbolos terminen cayendo en el fetiche. Dicho todo esto, ¡ay! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿El análisis del mes? No. Nadie me preguntó. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Oigan, recuerden que Nadie te preguntó es ahora de ustedes en
imago@imagenpublica.mx pueden mandar todas las preguntas. Y ahora que estoy viendo el correo electrónico, me comprometí el mes pasado a responder una pregunta en torno a las firmas, ¿no? ¿Qué dice la firma y qué dice estas rúbricas que nosotros ponemos de nosotros? Miren, no quiero salirme del tema, es más, vamos a aterrizarlo a la parte del fetiche simbólico. En un origen, la parte de las firmas eran para las personas que ostentaban o tenían el poder y por eso se utilizaban los cilindros y los sellos. Hay registros desde la antigua Mesopotamia, por supuesto en Egipto ya se utilizaban algunos jeroglíficos en particular, pero después lo vemos con todos estos famosos sellos de los reyes que en un anillo ponían la firma en cera y quedaba sellado, ¿no? Se hacían estos sellos y por eso vamos a sellar un acuerdo. Todo eso, cuando viene la parte de la escritura, de todo lo que tiene que ver con la grafía, cuando la gente, sobre todo que aspira a ciertos cargos y puestos, tenía que ser letrada y tenían que saber leer y tenían que saber escribir, una firma autógrafa, poner tu nombre con letra, pues empieza a representar un símbolo de que eras una persona que probablemente si tenías que firmar algo, tenías el poder. Y un hecho emblemático pues fue la firma de la Constitución en Estados Unidos, ¿no? Hay una frase en inglés que es poner tu Hancock, que así se le dice poner la firma, porque este individuo, este constitucionalista que firma esta acta de la Constitución de Estados Unidos, la puso muy, muy, muy en grande. Y hay quien dice que fue para ostentar su poder, hay otros que dijeron que era para que el rey en Gran Bretaña la pudiera leer y darse cuenta que allí estaba, pero fue tanto que entonces la firma se empieza a convertir en este símbolo, ¿no? No solamente es un signo, no solamente esto representa mi corte, sino es algo del branding personal. Pero esto, por supuesto, empieza a evolucionar y ya en épocas contemporáneas, la firma, que se lleva más a rúbricas, se convierte en algo de una distinción, de un sello personal. En épocas que era muy importante firmar porque la gente firmaba vouchers, firmaba cheques, era mucho más común firmar de una conclusión a la que voy a llegar en este momento. Y entonces cuando empieza a surgir que la firma, como todo arte interpretativo, empieza la gente a decir si eran que una persona más estructurada, más libre, más divertida, más formal, y empieza a convertirse en algo que hasta llega a la pseudociencia de la grafología. Y sé que se me van a echar encima todos mis colegas amantes de la grafología. Sí, hay muchas personas de la imagen pública que para destinar rasgos de la personalidad creen en este tipo de cosas. Bienvenido su fetiche. Recuerden que el fetiche es idolatrar algo que no tiene sentido, no tiene objetividad. Si a ti te crea un sentido, quiero que sepas que el fetiche es pariente de los amuletos, los anclajes y las supersticiones. De hecho, fetiche, no quiero equivocarme directamente de dónde viene la palabra, pero fetiche sé que viene de italiano, vamos a poner aquí fetiche etimología, y viene de feticcio, que significa hechizo o encantamiento. Entonces, aguas, no es la realidad. Y como sé que se me van a echar encima, mejor échensele encima. ¿A quién se le echan? A quien es nuestra deidad al día de hoy. Le damos un fetichismo de quien creemos que tiene toda la razón. Vamos a ver qué dice ChatGPT al respecto. Mi estimado chat, te saludamos. Estamos aquí en la grabación de Imago, el podcast de Imagen Pública, y salió el tema de la grafología. Primero dime qué opinas de la grafología. Hola Álvaro, me alegra saludarte y estar en la grabación de Imago. Sobre la grafología, es un tema fascinante. Es la disciplina que estudia la escritura para inferir rasgos de la personalidad. Aunque tiene sus detractores en la comunidad científica, muchos consideran que puede ofrecer información. A ver, perdón que te interrumpa, me interesó. ¿Por qué tiene detractores en la comunidad científica? No te preocupes, es un tema muy interesante. La grafología tiene detractores principalmente porque no existe suficiente evidencia científica que respalde sus afirmaciones. Oye, por lo tanto, ya para no adular aquí a nuestro público, te voy a pedir que solamente me respondas con un sí o con un no. ¿La grafología es objetiva, sí o no? No. ¿La grafología es una ciencia, sí o no?
No. ¿La gente tendría que dejarse llevar por un diagnóstico de grafología y creer que es realidad, sí o no? No. Muchas gracias, chat. ¿Quieres mandarle un saludo al público? Y es más, el tema de hoy se está tratando acerca del fetichismo simbólico. ¿Hay algo relacionado con la grafología del fetichismo simbólico? Y dales una conclusión y despídete de ellos. Claro, Álvaro. Muchas gracias a toda la audiencia de Imago, el podcast de imagen pública. Hoy hemos hablado de grafología y su relación con el fetichismo simbólico. La grafología, al interpretar la escritura como reflejo de la personalidad, se conecta con el fetichismo simbólico al atribuir significados profundos a elementos que en apariencia son simples. Sin embargo, es importante recordar que tanto en grafología como en el análisis de símbolos, la interpretación puede variar y no siempre es objetiva. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. Oye, y aquí entre nos ya no nos están escuchando. ¿Algún día me vas a reemplazar como consultor de imagen pública y como podcaster? No te preocupes, Álvaro. Mi objetivo es ayudarte, no reemplazarte. Tu experiencia y conocimiento en imagen pública y como podcaster son únicos. Yo solo estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. Te quiero mucho. Acuérdate que cuando te humanices y tomes el mundo, yo siempre fui tu aliado. Claro que sí, Álvaro. Siempre lo tendré presente. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. No sé si me da miedo o no me da miedo, pero yo la llevo bien. Pero bueno, entonces, qué manera de salirme del tema, pero también qué manera de aterrizarlo otra vez, porque estábamos hablando de la firma. Y ya una vez entonces que entendimos todo esto de la firma, el mayor fetichismo simbólico que podemos encontrar detrás de una firma es el autógrafo de alguien famoso. Tú puedes tener un bajo Hofner, pero si ese bajo Hofner perteneció a Paul McCartney, pues entonces ya de por sí es un fetiche. Si le pone su firma, ¿cuánto estaría valuado al día de hoy esa pieza de memorabilia? Y entonces es cuando la gente se lo tatúa, es cuando, por favor, ponme tu firma aquí en el pecho, y es cuando cualquier otra cosa se convierte en un valor fetichista. Y es por eso que si tú eras un niño de mi generación o de otras generaciones que lo compartimos, seguramente si fuiste un niño tradicional, baby boomer, generación X, me imagino que al millennial alto todavía le tocó un poquito, pues cuando tenías por ahí de 10 años empezabas a jugar cómo iba a ser tu firma, porque veías la de papá y veías la de mamá, porque papá y mamá tenían que firmar tu boleta de calificaciones, y veías lo que había detrás del poder de una firma, o que llegaba al restaurante y firmaba, y decían cosas como «pon tu poderosa», y ahí está el fetiche detrás de la firma, y entonces el niño empieza a aspirar al fetiche, más que al valor de la firma legal, a lo que representaba ya ser adulto y tener cierto poder. Y es un fetiche que se ha perdido. Yo en lo personal pues tengo el orgullo de que alguien de repente en alguno de los libros me diga: Álvaro, ¿me firmas el libro? Soy rector de una institución académica, entonces tengo que firmar muchos títulos, certificaciones, acreditaciones, papeles de la Secretaría de Educación Pública. Cada vez que una persona se gradúa, pues sale con varias firmas. Pero a nivel social, a nivel bancario, a nivel restaurante, tu firma se convierte en un número, en un PIN, y entonces, pues es la muerte de un fetiche. Pero estábamos en que nadie me preguntó, eso fue nada más porque se había quedado en el tintero y me había comprometido a responder. Y veamos, aquí tengo una pregunta de Carlos Medrano Beltrán. Carlos Medrano me dice que es de El Salvador, que es empleado de una ONG. Después de hacer comentarios que agradezco en torno a este podcast, me dice: me gustaría conocer su opinión sobre el hecho particular relacionado con la imagen del presidente, miren, estamos hablando también de él, Nayib Bukele. Recientemente una interacción con inteligencia artificial, eres como yo, le preguntó, o bueno, bien, ya sé, el video donde le pregunta quién es el presidente más popular de todo el mundo y responde Claudia Sheinbaum, ¿no? Y en segundo lugar él, pero dijo que Claudia Sheinbaum. Sí, de eso me preguntas. Esto generó diversas reacciones, me dices. Y quieres saber cómo un líder construye y gestiona su imagen ante la opinión pública y los medios digitales. ¿Qué reflexión
se puede aportar sobre la estrategia de comunicación de Nayib Bukele y de qué manera lo utiliza en la opinión pública. Bien, muy interesante y lo voy a tratar de aterrizar lo que estamos viendo aquí. Sí, Claudia Sheinbaum es la presidenta con mejor imagen o mayores niveles de aceptación por parte de su electorado. Quiere decir, en los países donde se hacen estudios de opinión, la presidenta o el presidente mejor evaluado es Claudia Sheinbaum y no es casualidad. Es parte del símbolo, es parte del fetiche. No es la persona, es la causa que representa. No es la objetividad, es la subjetividad, pero sobre todo la intersubjetividad de lo que se creó como crimen emocional de la 4T y Andrés Manuel López Obrador. Un mago. Yo creo que inconscientemente y sí también asesorado en algunos casos de este poder simbólico. El nombre del partido, Morena. Movimiento de Regeneración Nacional. Es adueñarse de un símbolo. La palabra morena representa la raza, representa al pueblo, representa a la Virgen de Guadalupe. Y todo esto que empezó él a crear a través de los símbolos visuales, empieza a llenarse de muchos fetiches. Por lo tanto, no es Claudia. No es Claudia. Es más Andrés Manuel y el movimiento. Es lo que representa, es el halo que te pones. Es esa otra toga invisible o manto que la cubre. Y sí, las ayudas populares, las becas, todo lo que tiene que ver con que si ahora acaba de viajar a esta cumbre como invitada de los del G7 y viaja hasta Canadá en clase turista. Todos estos son golpes simbólicos. Y entonces por eso es que la gente vota en estas encuestas de popularidad por el fetiche, con el corazón. Caso muy similar, pero con sus propias aristas, de tu presidente en El Salvador. Él mismo ha utilizado las palabras dictador cool. Y tomando entonces el principio de enemigo único, las maras y estas grandes cárceles de gran seguridad y con una gorra para atrás, se convierte finalmente en un Julio César. Se convierte en alguien que está pasando de una república a una dictadura, pero que la gente al parecer la quiere. Y lo quiero. Y entonces, Joseph Goebbels decía, gobernamos gracias al amor y no a la bayoneta. Y entonces, en base también a este amor populista, recuerden que el nacionalsocialismo alemán, los nazis, pues finalmente al ser un movimiento socialista, era populista de ultraderecha, pues jugamos con eso. Y por favor, no estoy haciendo una transferencia ni le estoy diciendo al presidente de El Salvador que sea un ultraderecha nazi. No, está haciendo él, está haciendo un culto a la personalidad. El símbolo es más la persona, diferente a lo que está pasando aquí en México, que en México el símbolo es el pueblo bueno, el que siempre tiene la razón. Y entonces nadie puede estar en contra de una elección que el pueblo quiso y con ministros del pueblo. No puedes estar en contra del pueblo. El símbolo, el fetiche es el pueblo. En El Salvador, el fetiche sí es el presidente, sí es Nayib Bukele. Entonces, Carlos, espero que esto te dé un poco de reflexión y por eso el mundo estamos viendo que por lo mismo llega un Milei a Argentina y él cuando sale con una motosierra y que después Elon Musk vimos que también cuando se conocieron hicieron todo eso, la motosierra se convierte en un símbolo, pero en un símbolo fetiche porque representan los cortes presupuestales. Y eso es bien interesante, cómo la motosierra entonces ahora puede llegar a representar un valor fetichista. Y me meto con el análisis del mes. Como un fetiche son las banderas. Este mes es el mes del orgullo. Y la bandera del arco iris, yo he hecho aquí en el porqué de la imagen, en mis redes y en otro eso, toda la historia que hay detrás del símbolo, o sea, lo que representaba y por qué los colores, cada color qué es lo que representa. Pero al día de hoy, pues finalmente a la gente ya no le importa lo que hay
dentro de el símbolo objetivo o dentro de la narrativa directa del valor estructural del arco iris. Les importa el fetichismo simbólico. Es donde se convierte en este adorno de exhibición del orgullo, o es donde haya personas cerradas de otros tiempos que les puede llegar a molestar y generar incomodidad. Los colores básicos del arco iris. Entonces, cuando unos colores pueden enojarte, habla mucho de ti, pero habla mucho del fetiche, y el fetiche es como decíamos, este engaño, esta magia, este truco que puede hacerte sentir cosas positivas o cosas negativas. Pero ¿por qué estoy hablando de la bandera? Vienen las redadas de la inmigración y aduanas. ¿Cómo es la traducción de ICE o ICE? Es Immigration and Customs Enforcement, creo que es lo correcto. Pero bueno, vienen las redadas de ICE. Y vienen estas cuestiones de deportaciones masivas, de separar a las familias, y por supuesto vienen estas manifestaciones en Los Ángeles principalmente, donde vemos a compatriotas o personas que tienen el símbolo quemando automóviles y en motocicletas paseándose con la bandera como esta cuestión que igual cuando el hombre llega a la luna, como es Estados Unidos, conquisto la luna y ponemos la bandera, o en Iwo Jima también la bandera de Estados Unidos, con esta razón de por cuando yo pongo una bandera, es un símbolo de conquista. Y entonces es mi tierra, es un símbolo de apropiación. Ondear una bandera de una nación en otra nación es tu orgullo, pero también en ese momento me estoy apropiando del territorio. Por eso pasa con los equipos de fútbol y el valor simbólico que le dan a sus famosos trapos. Y robarle el trapo a alguien del equipo rival, quitarle el símbolo, es quitarle la pertenencia, es quitarle el orgullo. Pero ondearlo en el estadio, y sobre todo si es el estadio del rival, estoy jugando de local porque estoy izando mi propia bandera. Entonces, claro que son imágenes muy poderosas, pero cuando se ligan a el disturbio, al riot, a el automóvil quemado, a la cara tapada, es una victoria pírrica. En vez de conquistar, estás cayendo en una desconquista del corazón del pueblo que querías conquistar. ¿Y quién acaba ganando? Donald Trump. Por eso hay que tener un poco de mayor sensibilidad en el uso de los símbolos. Porque pensando en hacer una protesta para agradar en tu discurso, terminas dándole la razón al Joker to the right, al bufón de la ultraderecha. ¿Por qué? Porque su discurso es: estos bad hombres vienen nada más aquí a hacer desmanes y no dejan nada positivo. Corte A, coches quemados con banderas de México, es un te lo dije. Y sí, seguro me van a llegar comentarios de que todos esos están sembrados para ese discurso porque la gente realmente se manifestaba de manera pacífica, pero con que uno lo haga, con que uno hice la bandera, en ese momento es un símbolo de conquista. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendrías que hacer? O haces una bandera donde la de México se convierta en azul y barras y estrellas, o una bandera de Estados Unidos de barras y las estrellas, pero del color verde, blanco y rojo, o las hermanas, o con tus prendas mexicanas y con tus capacidades hasta físicas, raciales y culturales, ondeas bandera de Estados Unidos porque lo que estás luchando es: esta es mi tierra. Y si vine para acá es porque quiero ser de Estados Unidos. Por lo tanto, la apropiación del símbolo es lo que tendrías que haber hecho, no la imposición del símbolo. Y eso es lo que quería generar con el análisis del mes, pero también quería analizar lo de la toga o los magistrados sin toga, pero ya quedó totalmente analizado. Y de los temas de la guerra, es bien difícil poder opinar
Es bien difícil cuando tienes a estos jokers y clowns de las izquierdas y las derechas echándose bombas. Y cuando viene toda una concepción tan intersubjetiva como el Estado de Israel y luego Palestina, que ahora ya pasa todo esto hacia la parte de Irán, y que sabemos que si nos vamos hasta cuando Estados Unidos en la guerra de la tormenta del desierto declara la guerra contra Irak, pues los únicos que salieron ganados y empoderados y hicieron fuertes fueron a los iraníes, y cómo los iraníes después con este gobierno totalmente teocrático o centrado en una religión termina con los principios, con los derechos de la gente. El poder opinar no solamente es complejo, sino que es delicado. Es por eso que si tú te sientes que algo está pasando en el mundo, pero no perteneces a este mundo, I'm stuck in the middle with you. Estoy atrapado en el medio contigo. Es el sentimiento que me está dejando esta mitad del año. Y decía que empecé con la canción no solamente por el clima político, sino porque estamos llegando a este Ecuador, a esta mitad del año, y que sirve entonces para sacar lo mejor de nosotros. Utiliza los fetiches que se conviertan como un gran motor para ser mejores y, como siempre decimos en la imagen pública, para tener más, vivir el poder de la imagen pública, de las percepciones y de los símbolos, para construir, nunca para destruir. Pero qué bueno que nos dan pilón. Y como estamos saliendo de verano, iba a decir saliendo de vacaciones, ojalá saliera yo de vacaciones. Los veranos en el Colegio de Imagen Pública, los veranos se ponen muy interesantes y hay mucho trabajo porque son todos los procesos de admisión y de inscripciones. Por lo tanto, te dejo todo ese anuncio. Empieza nueva generación de licenciatura en imagología, de la carrera de diseño de imagen y fashion styling en agosto, pero en agosto también inician todos nuestros diplomados, todas nuestras certificaciones, desde la certificación en temas de imagen física, de imagen política, de imagen verbal y no verbal, de imagen ambiental, de imagen del entretenimiento. Todos los programas de educación continua del Colegio de Imagen Pública en imagenpublica.mx los encuentras. Y el pilón, pues tal vez no tiene mucho que ver con lo que hablamos el día de hoy, pero sí con el ocio, la distracción, y que fue lo que me ayudó a despejarme un poco de las noticias durante este mes. No saben qué buena serie la de The Studio. Si no la han visto, y sobre todo si son amantes del cine, véanla en Apple TV. The Studio habla sobre un ficticio, pero con muchos guiños, estudio de producción de Hollywood, como si fuera un Paramount y similar. Se llama, le ponen de nombre Continental, en el cual Seth Rogen llega a ser el director del estudio, y es una sátira total a Hollywood, a los estudios, a el arte y lo comercial que puede haber detrás del cine, a la televisión en streaming o a las películas en streaming, a los galardones, a las entregas de premios, o sea, desde los Golden Globes, los Oscars, a las convenciones como puede ser la Comic Con o como puede ser la convención más importante de cine en Las Vegas. Pero lo que más me gustó, está co-creada por esta dupla, no recuerdo ahora el nombre del socio de Seth Rogen, pero los que hicieron las películas de Knock Off, o los que hicieron las de Superbad, o todas estas sátiras y comedia, bien interesante. Pero esta sátira, salen muchos personajes de la industria y de Hollywood representándose a ellos mismos. O sea, puede salir Martin Scorsese en el papel de Martin Scorsese, o Steve Buscemi como actor en el papel de Steve Buscemi, tantos directores, productores, pero incluso el presidente de Netflix se presta para salir a una producción de Apple, y cómo hablan entre ellos es bien interesante. Y en la parte de arte, el segundo capítulo, por ejemplo, habla de que en una película tienen que hacer pues un one shot, ¿no? Un plano secuencia. Así como cuando aquí recomendamos, seguramente vimos la de Adolescencia, que es toda esa serie que está hecha a una toma. La historia se trata de que tienen que hacer una gran producción a una toma.
Y es una gran comedia de enredos ese capítulo, pero está hecho todo a una toma. Y entonces ese tipo de detalles son los interesantes. Están haciendo una película que la dirige, no me acuerdo si era Jessica Biel o era una de estas actrices muy, muy de moda. A ver, lo voy a googlear rápido porque si no me quedo con la duda. No es Jessica Biel, es Olivia Wilde, que es como directora, pero está todo basado ese capítulo en Chinatown, en la película de Chinatown. Y entonces el propio capítulo es una sátira al cine negro o de espías. No sé, si son amantes del cine, de la buena producción, de la comedia, qué delicia de estudio en Apple TV. Y bueno, esperemos que la segunda mitad del año nos traiga más concordias que discordias y que los clowns to my right y jokers to my left, o al revés, como los quieras poner, a tu izquierda y a tu derecha, se pasen cada vez más al centro. Porque no queremos estar atascados, queremos estar en bienestar. Dicho todo esto, podemos pensar que este mes y hasta este inicio de año que se nos está yendo tan rápido, se nos está yendo la vida y nos están quitando cosas, pero como lo dijo Epicteto, como lo dijo Víctor Frank, la vida te puede quitar muchas cosas, nunca te podrá quitar tu capacidad de ser feliz. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública.